yo digo un día de reflexión, un día de reflexión, un día de reflexión para todos. eh, y cuando digo para todos, quiero cuidarme con las palabras, Gaby. Quiero cuidarme con la palabra porque nos está visitando y ya la quiero saludar a Gabriela Sosa de Mumala. Y no quiero que lo tomes como obsecuente, porque sabes que no lo soy. ¿Cómo te va, Gaby? Muy Si hay bien. dirigente política que tendría que estar siempre en una legislatura, en un congreso, debería ser vos. Y Ay, sabés que no muchas lo soy, gracias. no soy obsecuente, pero en realidad Gracias. yo creo que hacen falta más voces como la tuya en, Bueno, en, muy esto, amable. en estos lugares. Y hoy decía, me parece que es un día de reflexión, siempre trato de cuidarme en las palabras, primero para nosotros los hombres, después para las mujeres también, por supuesto, quizás en menos medida de responsabilidades. Y a mí me gusta decirlo de esta forma. Creo que hay una responsabilidad enorme por parte de la política nacional, provincial, local y de la justicia en todo lo que está pasando y en lo que sigue pasando más allá que se lo recuerda o se lo pone como estandarte un día al año o un par de días al año. Bueno, te vuelvo a saludar y ¿cómo ves esto que te digo? Sí, gracias por la posibilidad de charlar acá y en un montón de medios, la verdad. Ujú. Em, Lamentablemente, por el contexto, que pasaron 11 años, seguramente todas y todos quienes te ven tu programa recordarán el primer Ni Una Menos, Ujú. que tuvo sede el hecho que conmovió a la Argentina. Tuvo su momento santafesino porque fue Kiara Páez, también de 14 años, Ujú. quien fue asesinada en Rufino, ¿no? Por su novio en ese momento. Pasaron 11 años y este fin de semana no solamente tuvimos el caso de Agostina, de 14, también se encontró en una cámara séptica a Dulce Candia, Ujú. 17 años, que su mamá la había estado buscando sola porque no le habían tomado la denuncia. Ah. Y también tuvimos el caso en Buenos Aires de Noelia, que llamó al 911, llegó la policía y no se actuó cuando estaba sucediendo la situación de violencia que finalmente la lleva a la muerte. Ujú. Por lo tanto, la reflexión es que estamos a 11 años con un retroceso importante en todas esas políticas públicas que construimos en ese Ujú. camino desde el 2015, pero además con retrocesos no solamente en el plano de la inversión pública y la desarticulación de ministerios, secretarías, sino también del accionar de las fuerzas de seguridad, que por supuesto que es consecuencia de lo anterior, porque si se elimina el programa de capacitación permanente que debe incluir cómo es la dinámica de la violencia de género Ujú. para que cualquier personal policial sepa qué hacer y cómo, y donde además los medios de comunicación vuelven otra vez a relatar la vida de las víctimas y a comentar detalles innecesarios y ventilar intimidades, claramente da muestra de que el retroceso no es solo en la inversión que hace este gobierno, que a la desinversión le suma un aliento y hasta te diría que una provocación Ujú. cuando niega la violencia de género, sino que también eso va repercutiendo en el accionar concreto, que si no lo mantienes permanentemente con capacitación, con sensibilización, con puesta y saludo de las buenas prácticas, se diluye o genera el efecto contrario, ¿no? Ujú. Nosotras estamos como muy acostumbradas las feministas a una tarea pedagógica permanente, Sí, sí. donde vamos todo el tiempo, sea la fecha que sea, explicamos, explicamos, explicamos. Pero si eso lo hace el Estado, porque es su responsabilidad, según la ley, según su constitución, por supuesto que la llegada que se tiene y la jerarquía que se tiene para plantear determinadas orientaciones seguramente generan un impacto. Y cuando eso no está, comienza a notarse en este tipo de situaciones que te mencionaba. Totalmente. Siempre hoy está de moda plantear el impacto de lo que se hable y lo que se dice con números. Hubo una diputada provincial que también recordaba hace algunas horas atrás en sus redes, Leonela Catalini, que recordaba
números. Desde el primer día, la verdad que hay un impacto, porque yo pensaba, digo, mirá, en la pandemia en tan poco tiempo, y esto es una pandemia permanente, y decía, desde el primer, ni una menos, lo contabas, en 2015 hasta hoy se registraron al menos 3.205 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. Si contemplamos solo 2026, del 1 de enero al 30 de abril, tuvimos 90 femicidios y travesticidios, es decir, uno cada 32 horas. Vos corroborarás porque tenés la información fresca. Sí. Primero que esos datos los tenemos las organizaciones y los difundimos las organizaciones. Es decir, el Estado Nacional tiene un informe que elabora la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo no tiene registros, no le interesa porque directamente niega la violencia machista, justamente. Sí. Nosotros tenemos un registro que en el orden nacional nos llega a 105 este año, pero ahora voy a aclarar algo porque es posible que tengamos algún matiz en los números, ¿no? Y en los 11 años también, alrededor de 3.100. ¿Y por qué hay matices? Porque en algunos casos se incorporan o no los asesinatos en el marco de la narcocriminalidad, por ejemplo. Nosotros los consideramos, dentro de los feminicidios, los consideramos especialmente que si bien no fueron perpetrados quizás por un motivo de odio de pareja o expareja, sí tiene que ver con vulnerabilidades y desigualdades de las mujeres que las exponen a esa situación, teniendo en cuenta que, y es una dinámica que conocemos acá en Rosario y Gran Rosario, en general son los últimos, si bien hay excepciones, pero en general son los últimos eslabones de una cadena delictiva donde incluso fueron cooptadas en una visita que hicieron en una penitenciaría o en una unidad, o en una cárcel, donde visitaron a un ex marido que estaba involucrado y fueron cooptadas para la subsistencia económica, ¿no? Entonces, los números, más allá de algunos detalles, son esos, son de impacto y son de las víctimas y no estamos contando los intentos de femicidio. Claro. Nosotros en solo este año, explico, ¿cómo registramos? Tienen que salir en los medios. Para que una situación de violencia llegue a un medio de comunicación, tiene que haber sido de gravedad, porque si tuviéramos que registrar todas las situaciones de violencia que pasan al interior del domicilio, no nos alcanzaría las planillas Excel que llenar. Entonces, cuando aparecen las situaciones en los medios, son porque tuvieron un alto grado de gravedad o fueron internaciones. 402 registramos en solo este año. Intentos. Y te doy dos datos más. A ver, que hablan también de un cambio peligroso en esta Argentina de Milei. Estamos en el piso de las denuncias que lograron hacer las víctimas que luego fueron asesinadas. Siempre fue bajo la denuncia previa. En momentos llegamos al 25% de las víctimas que habían denunciado. A partir del 2023, fines del 2023, empezamos a bajar y hoy estamos en un 9%. Es decir, solo un 9% de las víctimas fatales de este año habían denunciado a su agresor. Por lo tanto, hay que preguntarse por qué. Claro. Segundo dato, las armas de fuego este año fueron la primer modalidad en los femicidios en la Argentina. Y acá te pongo en paralelo, se desarticuló la agencia encargada de las campañas del desarme social. Es más, alentó se facilitaron las condiciones para la aportación de armas. Y por supuesto que en la cuestión estadística hay que evaluar en el tiempo. No se puede hacer una conclusión a partir de 1 o 2 meses de registro. Pero sí nosotros ponemos algunas alertas en esas dos variables. Hay una cuestión y se me surgen 200 preguntas en cuanto a cada una de tus respuestas, porque quiero también hablar de la provincia de Santa Fe, lo que está pasando y las zonas, que a mí es un punto que me extraña, porque veo que aquí hay zonas que antes nos animaban, pero ya lo quiero hablar, pero no me quiero ir de Milei y de su gobierno, el gobierno nacional, porque hay una cuestión aquí muy puntual, me da la sensación a mí, quizás me equivoco, de que ideológicamente las ha puesto a ustedes, ha puesto al colectivo feminista en una cuestión
Kirchnerismo, feminismo. En esa cuestión. Digo teniendo en cuenta también por todas las políticas que ha tenido un gobierno, un partido, y que hoy es como que si vos si vos fuiste beneficiario de esas políticas, ya sos enemigo. Ni siquiera si lo votaste, porque es más, yo creo que hay muchas de ustedes feministas que lo han, digo de ustedes en el buen sentido, ¿no? Sí, se entiende. Que lo han votado. Así como decimos hoy, hay gente que viene a reclamar el parque acuático, esto, lo otro, que han votado a los que hoy no le están dando lugar. Bueno, lo mismo pasa con el gobierno nacional. Esta cuestión de poner en la vereda de enfrente a los que recibieron esos derechos que en algún momento los dio un color político. ¿Lo ves de esta forma? Primero, creo que Milei nos pone, Milei como Orbán en Hungría, como Bolsonaro en Brasil, como Meloni en Italia, como Vox en España, ubican en la vereda de enfrente como uno de sus enemigos centrales a los feminismos, a las diversidades sexuales, y a partir de eso elaboran un discurso y es parte central de lo que denominan batalla cultural, ¿no? Dentro de su plataforma ideológica está claramente el odio a las mujeres. Motivos, por supuesto, nosotros queremos una democracia más enriquecida, por lo tanto, ellos no quieren una democracia, te diría que todavía no se animan a decir qué tipo de sistema político querrían, pero en concreto no quieren a la democracia y nosotras justamente queremos que se fortalezca. Y la distribución de la economía y la distribución del poder, por lo tanto, eso afecta a las derechas y por eso nos ponen enfrente. Ahora, quienes me conocen, humildemente, o seguramente algunos que me conocen, doy fe y dará fe de que no es el sector político. No votaste nunca a Milei, lo votaría. No, ni a Milei y tampoco estoy vinculada al peronismo, claro, o he votado. Sí, he votado, sí, frente a Milei uno eligió también, claro, ¿no? Pero, a ver, los derechos que tenemos las mujeres los conquistamos nosotras en las calles. Coyunturalmente, un gobierno tuvo que asumir lo que estaba pasando en las calles, y eso lo hizo Néstor, y eso también lo hizo Cristina, y eso también lo hizo Alberto. Cuando la sociedad se mueve, sería, y en determinada coyuntura, y si no tomas las demandas sociales, vas a tener un límite puesto por la misma sociedad. Y nosotras fuimos construyendo fuertemente, en las calles, cada uno de los derechos que conquistamos. Por lo tanto, no son derechos otorgados por el signo de gobierno, claro, que le tocó a la Argentina, sino en todo caso es el gobierno que estuvo en un momento de lucha social donde plantó claramente determinadas demandas y que hubo que tomar porque estaba absolutamente claro, y además hay resultados ya, de que si no se tomaban esas demandas, las consecuencias en la vida en la mayoría de la sociedad, porque la población es mayoritariamente femenina en la Argentina, lo doy como un ejemplo. La interrupción voluntaria del embarazo fue una legislación que presentamos muchísimo antes de que existiera el kirchnerismo como sector, específico, ¿no? También Cristina se negó en 2 oportunidades a presentar el proyecto y nosotros insistimos y insistimos. Macri incluso lo toma al tema y luego se concreta en el gobierno de Alberto, donde es el mismo gobierno el que construye un proyecto, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo mismo pasó con la ley integral contra la violencia machista, con la ley de trata de personas, con la educación sexual integral en 2012. Es decir, cada una de estas leyes no se construyeron de arriba para abajo. No vino un gobierno de un sector a decir el voto femenino para ir mucho más atrás. Claro. No se construyeron de arriba para abajo. En todo caso, en determinados momentos de la historia, ese gobierno alentó que se concretara un derecho que se exigía desde las calles. Así que esas valoraciones del mileísmo son provocaciones para enredarnos en esas discusiones, pero bueno, venimos en estas luchas desde hace muchas décadas y desde las calles. Sé que tenés poco tiempo, pero regalame un poco más no? de tu tiempo, porque ya vamos a ir a lo que te planteé anteriormente, pero no me quiero ir de lo nacional. Y hay un tema que decíamos,
mientras das tu respuesta hay un montón de repreguntas. Una es, yo veo muchas mujeres todavía negacionistas, te digo, muchísimas, y da la casualidad que esas mujeres son, justamente tienen una ideología política también. Y aquí entro en otra zona y abro otra puerta, que es la de Carolina Lozada. Digo, y en esto yo quiero ser cuidadoso porque conozco casos de que incluso pueden ser consecuentes con el proyecto de Carolina Lozada, gente que ha sufrido falsas denuncias, pero ¿cómo ven ustedes esto? Porque digo, por un lado está esta cuestión de decir, denunciemos, y está perfecto, hay que denunciarlo. Ahora, también está otra cuestión de la justicia por ahí en cómo se investiga, que por ahí me parece que yo lo hubiese hecho de esta forma al proyecto de Lozada, en poner más el ojo en la vara de la justicia que en el ojo de la vara de las denunciantes. No sé cómo lo ves. Me conoces, Sí, hemos charlado muchas veces esto, sí. y sabrás que soy muy honesta Sí, y muy sí. frontal. Ujú. Yo creo que el proyecto de esta senadora, que ni siquiera le voy a dar, la voy a nombrar yo por lo menos, porque creo que en eso también está una estrategia Ujú. que tiene que ver con sus intereses electorales del año que viene. Creo que moviliza este tipo de proyectos. Después voy a ir a los fundamentos, ¿no? Ujú, sí. Para generar debate e instalación pública. Ujú. Creo que va por un espacio electoral que quiere quitarle a otras que en su momento se embanderaron con estas miradas antiderechos de las mujeres. Creo que por ahí va su inquietud. En los fundamentos científicos del proyecto, primero que ya existe la sanción por falso testimonio. Ujú. Sí, no podemos mentir, y si mentimos, somos sancionados. Eso ya existe. Por otro lado, este fundamento de en casos de violencia de género que ella plantea, que plantea su proyecto, es absolutamente menor en los datos estadísticos los casos que se han dado. Por lo tanto, generar una ley tomando una situación excepcional es un error. Es un error Claro. para la política pública. Sí. Albarra creo que lo hace para generar humo electoral, Ujú. ¿no? En su camino a mayor instalación pública. El otro elemento, que quienes sí están interesados en tomar a estas referentas Ujú. y ponerlas adelante de causas propias, son los lobbies de los varones que Ujú. están desvinculados de sus familias por razones de abuso y de violencia sexual. Ujú. Acá lo vivimos fuertemente, y recuerdo un caso porque yo estaba en la gestión en la zona de San Lorenzo. Ujú. Íbamos donde íbamos con cuestiones de derechos de las mujeres y de las infancias, aparecían varones organizados detrás de una abogada que en ese momento defendían un síndrome XXX. Ujú. ¿Qué querían decir? Era un fundamento pseudocientífico donde decían básicamente que las madres le llenaban la cabeza a los pibes para que mientan y digan que fueron abusados. Entonces, en lo concreto existen estos lobbies de varones, mayoritariamente integrados por varones desvinculados de las familias por estas causas, y que aprovechan alguna interesada con ganas de aparecer mucho más en la televisión y en los portales y en X, y mueven este tipo de proyectos. Para el público, ya está en la ley, Claro. ya está sancionado el falso testimonio, y es para la política pública, para la gestión estatal, no es bueno tomar la excepción para convertir una legislación en algo general que en realidad no existe, ¿no? Pero que hoy está pasando mucho. Estas Totalmente. excepciones tomadas como grandes leyes y está pasando mucho. De todas maneras, déjame repreguntarte esto. Digo, porque sé, hay una cuestión que hoy está el fanatismo. Sé que por lo menos te entiendo como una no fanática. Ujú. ¿Tienen estas cuestiones de aquellos casos donde realmente aparecen falsas denuncias? ¿Lo ven ustedes que pasa también estas cuestiones o es algo que no está pasando?
No Seguramente sé si es alguna... la mejor manera de hacerlo. La No, pregunta, pero... seguramente alguna situación habrá, y de hecho las situaciones que dan estadísticamente las causas que están relacionadas con lo penal, no me acuerdo el organismo en este momento, dio un informe hace un par de semanas, o una semana atrás, donde era el 0, algo. Si vos tomas el total de denuncias realizadas falsas, cuáles tenían que ver con la cuestión de género, ¿no? Es decir, existen en una dimensión absolutamente pequeña. No podemos negar que puede existir alguna, Está claro bien. que sí. Lo que no hay que hacer es negar que existe la violencia del hombre a la mujer, eso no podemos negar. Después nos llamalo como quiera, de machista al feminista, llamalo como quieras, pero y que no podemos negar de que hoy se está desalentando a estas denuncias que no se deberían desalentar porque en definitiva pasan estas cosas como los casos que comentamos al principio, lamentablemente. Después hay una cuestión también, y lo decías bien, y si querés nos tomamos 2 minutos y vamos a la provincia de Santa Fe, porque realmente las dos conferencias de prensa que vi con el caso de la piba cordobesa, incluso me dio, a ver, yo no hago periodismo de periodista, pero me dio un poquito de vergüenza. Las formas de preguntar, incluso en el dolor que como padres nosotros, yo me ponía en lugar de los padres y digo, puta, a ver, lo que te están preguntando. Y la reacción que yo hubiese reaccionado, a ver, puede ser más o menos reaccionario, pero hubiese reaccionado quizás peor a lo que reaccionó el padre cuando le preguntan y qué hizo o qué estaba haciendo la piba. Bueno, una locura. Creo que los medios también tienen mucho que ver o tenemos mucho que ver en esta cuestión. Yo sinceramente, y hace un paréntesis, siempre que hago estas entrevistas tengo ese temor de preguntar bien y con las palabras justas porque realmente hay que ser muy responsable. ¿Cómo ves esto? Pero es un aprendizaje. Sí. O sea, si nosotros eliminamos de la currícula, cuando digo eliminamos no me refiero a que desaparezca la figura de educación sexual integral, sino que si no tenés plata para llevar adelante con todo lo que implica educación sexual integral, probablemente los niños, las niñas y todos quienes transiten la educación no van a tener una formación que les permita ir corriendo esos velos de machismo con los que nos constituimos, lamentablemente, porque la sociedad todavía tiene arraigada esa lógica cultural, Machismo, ¿no? que se da a muchas mujeres también, ojo. Por eso hablo de sociedad. Sí. Por eso hablo de un sistema, ¿no? Entonces, del mismo modo, en el caso de los periodistas, ¿dónde se forman? ¿Cuál es la capacitación que reciben para incorporar este elemento de cómo hacer respetar la vida y la intimidad, no solo de las víctimas, sino de niños, niñas y adolescentes? La Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, por ejemplo. Las leyes de Brasilia, que implican cuáles son las situaciones vinculadas a la vulnerabilidad. La ley 26485. Es decir, hay un compendio no solamente para la sanción, sino para la formación de los profesionales para poder llevar adelante una buena práctica de comunicación. No digo una práctica feminista, una buena práctica de comunicación sujeta a los derechos humanos de las personas implica formación, capacitación. Si eso está ausente y además es un sistema, no soy periodista, me gusta un montón la comunicación, pero que tenemos esa exigencia del retweet, de las vistas, de multiplicar en un montón de plataformas para que algo de lo que hacemos se vea, y donde el morbo no es de ahora, es histórico, vende. Bueno, son un montón de debates que se cruzan, pero que si vos tenés una plataforma de formación acorde a los derechos humanos de las personas, con mirada de género, posiblemente los errores sean menos, ¿no? Entonces, cuando no hay plata para eso, que es lo que charlábamos antes, y el periodista se la rebusca si tiene interés con las herramientas que tiene a mano, llama a las feministas, che, negra, ¿cómo tengo que plantear esto? ¿Está bien que yo plantee las cosas así? Sí, más de una oportunidad me consultan, ¿está bien si planteo esto así? Mira, con quienes charlamos un montón, y también lo traigo como un homenaje, no sé si lo conocías, a Leo Graciarena,
periodista de policiales del Sí, diario La sí, sí. Capital, perdón por mencionar un No, medio, por favor, no, está bien. que de una rama muy dura, ¿no? Ujú. Del periodismo Sí, sí, policial. sí, sí. Y intercambiábamos mucho esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Estado debe garantizar eso Ujú. para formar a los comunicadores y comunicadoras de la Argentina. Nosotras hacemos lo que podemos desde el activismo, pero ahí también tenés una muestra de la ausencia de inversión pública en lo que hacen algunos periodistas Ujú. y en lo que hace el fiscal. Claro. Y en lo que hace el fiscal, en lo habilitado que se siente el fiscal para sentarse y decir que bueno, que las medidas se tomaron porque cuando no es lo mismo si una niña te la sacan de los brazos que si se fue con un noviecito, eso que dijo ahí es lo que estoy segura le dicen a cada abuela, mamá, tía o hermana que va a una comisaría a decir no aparece mi hija, no Claro. aparece mi sobrina. ¿Está seguro, señora, Que no se que fue no con el se fue novio. con alguien? Claro. Entonces, eso es un contexto. Ese contexto se alimenta, favorece o desfavorece, depende de lo que vos siembres. Ujú. Y en eso el Estado tiene un rol central, ¿no? Para colmo, quiero irme a lo de la provincia, pero surgen cosas y sé que te tenés que ir a otro medio. eh, pero para colmo, yo te voy a decir, porque estuve charlando, enviándome mensajes con colegas de Córdoba, me dicen, ¿sabés que vemos que es muy probable que vaya camino a ser un caso parecido como el de Chaco? Con mucha protección política esto. Y vemos cada vez más estos casos también. ¿Eh? Gente con mucha protección política. ¿Lo ven de esta forma? Mira, en el caso de Agustina me parece que se están abriendo Ujú, rápidamente estos vínculos. Si esos, los vínculos políticos, ¿no? ujú, Si son sancionados o no, si son identificados y que efectivamente se termina con una impunidad, lo vamos a ver en el ujú, proceso. ujú. Lo que sí, el caso de Chaco estuvo oculto un montón de tiempo. Recordemos al Perovich Ujú. también, que también hubo un montón de vericuetos y estrategias que si me juzgan allá o acá para eludir la sanción y finalmente termina detenido, Bueno, ¿no? sin ir más lejos, el caso Loan en un corriente que no es mujer, pero es un niño que ha desaparecido y al día de hoy nadie lo encuentra. ¿Cómo ves la provincia de Santa Fe? Porque digo, tenemos un intendente en la Secretaría, entiendo que si no me equivoco, Secretaría de Género. Sí, Yo la verdad que el otro día me decían poco y nada, y a mí me sorprende la cantidad de casos, sobre todo en el interior. Hay ciudades donde antes no se veían o no se escuchaban, no se informaban quizás casos de femicidio y hoy moneda corriente, digo en el norte, en el centro norte. ¿Cómo sí. lo ves? Sí, en principio tenemos una particularidad en Ujú, la provincia de Santa Fe que hemos tenido durante varios años más asesinatos de mujeres ujú, por causas vinculadas al narcotráfico ujú, o microtráfico o alguno de estos modos del crimen organizado, a veces muchas más víctimas que las víctimas de los femicidios ujú. íntimos. Y eso ha ido oscilando, ¿no? En los últimos 2 años ha descendido ese tipo de crímenes, en el caso de la presencia femenina, en general, pero también en la presencia femenina, y se ha mantenido o ha crecido los femicidios cometidos por parejas o Ujú, exparejas. ujú. Esa es la dinámica en la provincia de Santa Fe. ¿Vos tenés acceso a lo que supimos generar, el registro de situaciones de violencia en Santa Fe? Ujú, ¿Te ujú. llega ese Y hay informe? veces que sí, hay veces que no, pero Desde sí, el 2019 probablemente no. claro. Teníamos colgado en IPEC, en Ujú, la página del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, ajá. una planilla Desde que 2019. Ujú, 2019. ujú, Yo estuve en la gestión 2015 al 2019. ujú, ujú, Desde fines del 2019 no hay más informes de las situaciones de violencia de género en Santa Fe. Por supuesto que lo que nosotros producíamos no era una foto completa, ujú, pero sí era un acercamiento a la problemática. Entonces, las comisarías, los centros de salud,
el Ministerio de Educación y otras fuentes te brindaban información que vos bajabas a un informe y podías publicar en una página web para que cualquiera viera ahí qué cantidad de situaciones hubo en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro de la provincia. ¿Y de qué características? Eso tiene un valor, porque uno puede diseñar política pública en función de las particularidades territoriales que podés observar en el norte o en la zona del cordón industrial, Claro. por ejemplo. Sí. Entonces, ahí te nombro una falencia. Entonces, yo veo una Santa Fe donde, en primer lugar, se desjerarquizó el área que debe cumplir la ley. Era ministerio y ahora secretaría. Era ministerio y ahora es secretaría. Esa desjerarquización incluye personal. Que en y lugar, recursos. y por supuesto, y un presupuesto. Que en lugar de fortalecerlo o de darle la categoría que corresponde, se expulsó a una cantidad de personal que el gobierno anterior había contratado mal. O sea, contrató personal en condiciones de precariedad. Cuando llegó Puyaro, en lugar de darle las condiciones que corresponde, porque el personal era necesario, se lo expulsó. Claro. Y por supuesto que el presupuesto es más bajo que el que teníamos. ¿Cuál es el otro elemento que creo fundamental? Y me animo a decir que hicimos una buena experiencia en ese sentido cuando nos tocó estar en la gestión. La mirada. La mirada que hay que tenerla en el territorio. Y cuando digo en el territorio no es una cuestión abstracta. ¿Qué pasa en Intillaco? ¿Qué pasa en Rufino, en La Chispa? Que es bueno, es bueno lo que decías en cuanto a esta cuestión de territorialidad y de tener los datos puntuales de cada región, porque no podés ver lo mismo acá en Rosario, que quizás tenés esto del narcotráfico, del microtráfico, con el norte, que tenés menos, bueno, ahora un poco más, pero tenías menos, y que son los casos distintos, o el oeste, ponele. Y además, ¿sabés qué? En el norte, yo trabajo con el bloque del Frente Amplio por la Soberanía, con Carlitos del Frade, con Fabián Palo Oliver, con Claudia Balaguer, y Palo, nuestro compañero, es uno de los que toma las causas vinculadas a la presencia del Poder Judicial en algunas causas que estuvieron vinculados al abuso sexual de niños y niñas, y donde hubo actores y funcionarios, actores del Poder Judicial y funcionarios involucrados en el norte de la provincia de Santa Fe. Entonces, si la mirada es estrecha o le falta ese, y yo no digo el territorio, ir con una chata a recorrer los 4 puntos. Hablo de conocer la dinámica comunitaria de los territorios santafesinos. Tuve la oportunidad, bueno, también quizás que vengo de una militancia más barrial y más territorial, pero sin esa lógica va a ser muy difícil, sin esa mirada y sin plata va a ser muy difícil. Y en el tiempo, que si cuando termine Puyaro y venga el próximo gobierno, que continúe lo bueno que se hizo en la gestión y que fortalezca lo que no se hizo, que cree nuevas herramientas si no estuvieron realizadas, ¿no? Que ese es otro problema de la gestión estatal. Se va uno, elimina lo que hizo el otro, ni hablar que con el gobierno nacional que tenemos hay que empezar desde cero, te diría, solo con la experiencia que hacemos las feministas, pero que en el Estado lo ha dejado absolutamente desmantelado. Que incluso hay gente que se va del gobierno hoy, que se va del gobierno nacional y te plantea la gravedad en el off the record mucho más de lo que uno ve o lo que uno cree o lo que uno escucha en lo público. Quiero que me des la última reflexión de este día. Bueno, va a haber una marcha hoy, me dirás también los horarios y demás, pero no me quiero ir, algo que dijiste que tiene que ver con un caso, porque hay otros tantos, que lo hablamos incluso con la producción hace algunos días cuando dijimos, bueno, vamos a tratar también este tema. Un ejemplo de lo que pasa también con las cuestiones políticas. En el norte se ha pasado, quiero usar bien la palabra, se ha bajado a un, para decirlo de alguna forma, no recuerdo bien la palabra, a un fiscal se lo ha destituido, ahí está la palabra, un fiscal, y se lo ha destituido porque habló
o porque se descubrió que hablaba con un senador y un diputado en ese momento también, por un caso de un secretario de uno de ellos. Y todavía siguen siendo dirigentes políticos. Digo, por eso la complicidad también. Marcom. Sí. Bueno, es uno de los que. Y todavía no fue destituido. Justamente son los que, de alguna manera, tienen que. Por eso también esta lógica en la localidad rara de Avellaneda. de que tienen que, destituirlo, lo propio que por ahí muchas veces generan estas cuestiones. Bueno. Estoy no informado tengo con el problema caso. de nombrarlo, por supuesto, municipio de Avellaneda, donde quien era secretario de gobierno, si no me equivoco, del municipio, justamente tuvo primero la revictimización de la víctima y de su familia. Y luego la búsqueda de elusión de la justicia, de eludir la justicia por parte de quien quien ejerció abuso sobre la víctima, ¿no? Pero ese es un caso. Sí, hay varios. Hay otros. Pero como dijiste en el norte, me acordé de este caso. Sí, tenemos compañeras allá permanentemente denunciando estos temas y también lo que te mencionaba, ¿no? Del diputado Palo Oliver, que permanentemente es uno de nuestros aliados en la legislatura de la provincia. Gaby, decime tu última reflexión y dame la información de cómo es la movida esta tarde. Sí, 15:30 en el caso de la ciudad de Rosario, pero en horarios similares en la ciudad de Santa Fe y probablemente en muchas de las localidades de nuestra provincia y del país. Y la reflexión es seguir unidas, organizadas. No nos va a detener estos gobiernos que odian, como es el de Milei, todo lo contrario, creo que el desafío del año que viene es echarlo, lo digo con todas las letras, y eso exige no solamente a las feministas en la calle, sino en la unidad de las luchas, y creo que ese es el desafío más importante. También una invitación a los varones para hoy, ¿no? Que se acerquen, que vayan a la marcha, que si no pueden ir, pero pueden tomar las tareas que las mujeres están haciendo para dejarles ese tiempo a participar, esta también es un aporte importante, o charlar con otros varones, ¿no? Es decir, en los grupos de WhatsApp donde van a organizar el partido de fútbol, charlar hoy. Che, loco, tratemos de no repartir y compartir estas fotos que no corresponde, tratemos de nosotros pensar cuál es el rol que estamos teniendo en esta sociedad. Así que bueno, todos invitados y todas. Quiero cerrar con algo. Acá en esta casa tenemos un programa los días lunes de el colectivo gay. Bueno, en realidad es más amplio, para decirlo rápidamente. El primero en Rosario. Mirá, qué bueno. ¿A qué hora? De grande, los lunes. Y después tenemos el programa de Chicas en Red, los miércoles, hoy miércoles, que hablan justamente de estos temas. Seguramente van a estar hablando de esto. Bueno, tenemos que en algún momento, me voy a armar un programa de construcción para los hombres. Yo me río porque miro esta famosa serie, la habrás mirado, de Machos Alfa. Sí, que están en Netflix y bueno, y habla muchas veces de la deconstrucción masculina también, que es algo que nos debemos. Gracias, Gaby. No, gracias a vos, como siempre. Bueno, ya estamos con más. Ya está para charlar con nosotros María de Los Ángeles Sagnún, Marilyn Sagnún, y en un ratito la vamos a saludar. Y ya te cuento un montón de cuestiones que tienen que ver con la información de la política local y provincial que tenemos para dar. Breve corte y ya estamos con Marilyn Sagnún.